Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Les habla Víctor Guerrero. En este video vamos a analizar una fórmula comúnmente utilizada en el ámbito laboral y pues posiblemente pueda ser utilizada también en el ámbito escolar. Se trata de la fórmula buscar B. Existen otras dos fórmulas para hacer búsqueda de datos similares, que es buscar y buscar H, pero siendo sinceros yo no le encuentro tanta relevancia como buscar B, ya que las otras dos tienen ciertas limitantes, por lo cual nos vamos a enfocar solamente en buscar B. En pocas palabras, buscar B lo que nos permite es encontrar un dato buscado de una tabla origen y vamos a encontrar ese dato en otra tabla distinta a la de origen con base a criterios similares. Vamos a tratar de verlo de manera más gráfica. Para esto simplemente tecleamos el símbolo de igual y buscamos nuestra fórmula, que sería buscar B. Y aquí el primer dato que nos pide la fórmula es el dato de origen. En este caso, pues lo que vamos a tratar de obtener es el sueldo de cada empleado con base a su número de nómina. Vamos a seleccionar el número de nómina, en este caso de Juan Pérez, y posteriormente nos indica o nos solicita la matriz donde se va a buscar este número de nómina, que en este caso elaboré una tabla en esta hoja que se llama sueldo. Aquí podemos observar que tenemos tres columnas. La primera es de empleado, la segunda de nómina y la tercera de sueldo. En este caso, como estamos buscando a través del número de nómina, pues queremos que nos traiga el sueldo con base a ese número. Por lo tanto, pues seleccionamos el rango donde se encuentra el dato buscado. Y como lo que queremos obtener en este caso es el sueldo de cada empleado, pues simplemente vamos a extender nuestro rango de datos hacia donde se encuentra el dato que queremos encontrar. Esto es muy importante mencionar. Siempre que queramos buscar determinado dato, tenemos que seleccionar tanto la columna donde se encuentra nuestro dato de origen, o donde se va a buscar nuestro dato de origen, y la columna donde se encuentra nuestro dato resultante, que en este caso, pues por ejemplo, sería el sueldo. Vamos a definir el rango como absoluto para que no se mueva en dado caso de que lo queramos aplicar en otras celdas. Presionamos coma y pues nos pide un indicador de columna. Como en este caso seleccionamos dos columnas de datos, pues obviamente pues tenemos solamente dos columnas, por lo cual la columna B, que es la de nóminas, sería nuestra columna número 1 y la columna número 2 sería la de sueldos. Es por eso que le vamos a indicar que nuestro dato resultante se encuentra en la columna 2. Presionamos una coma y aquí nos pide un último dato. Cabe mencionar que cuando un dato se encuentra entre corchetes, quiere decir que no es obligatorio poner ese dato para concluir nuestra fórmula. Pero en este caso, en la fórmula de buscar B, sí les recomiendo que usen la coincidencia exacta o que introduzcan este dato. ¿Por qué? Porque si queremos que nuestra fórmula nos dé una coincidencia aproximada, la fórmula nos va a traer un dato con base al dato de origen, pero si el dato de origen no está en la segunda tabla donde estamos buscando el dato resultante, nos va a traer un dato aproximado. Entonces yo lo que les recomiendo es que siempre pongan la coincidencia exacta para que siempre les traiga el valor que ustedes desean o el dato resultante que ustedes desean. Para lo cual pues vamos a seleccionar falso, o también podemos colocar un 0. Y en el caso de verdadero podemos poner 1 o podemos seleccionar la palabra falso. Entonces en este caso queremos que nos traiga exactamente más bien queremos que la coincidencia de datos, tanto el de origen como el de búsqueda, sean exactos. Entonces vamos a dejarlo como falso. En este caso yo lo voy a dejar como 0. Y listo. Damos enter. Y pues como vemos nos trajo el sueldo que le corresponde a Juan Pérez, que es de 8,000 pesos mensuales. Ya simplemente para comprobar, pues vamos a la siguiente tabla, o a la tabla de
de destino, digamos, o la segunda tabla, perdón, más bien. Y como vemos, pues efectivamente Juan Pérez percibe un sueldo de 8,000 pesos mensuales, por lo cual pues vemos que es correcto el resultado que nos arroja la fórmula. Vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora con el empleado Ramón Juárez. Volvemos a teclear nuestra fórmula, buscar B. Nuevamente nos pide nuestro dato de origen, que en este caso sería el número de nómina. Seleccionamos el número de nómina, colocamos una coma y nos vuelve a pedir otra vez la matriz, que en este caso pues nuevamente vamos a hacer referencia a la columna de la nómina, bueno, de los números de nómina, y también a los sueldos, que es donde queremos extraer el dato, que sería nuestro dato de resultante. Nuevamente volvemos a hacer nuestro rango como absoluto con F4, colocamos una coma y nos pide el indicador de columnas, pues en este caso será el mismo, ya que tenemos dos columnas. Entonces colocamos el número 2, nos pide la coincidencia, pues queremos que nos busque exactamente el dato que tenemos en la tabla de origen. Entonces seleccionamos falso. Les digo, puede ser falso o puede ser un 0 o puede ser verdadero o puede ser un 1, dependiendo de lo que se les facilite. Yo por lo general pongo un 0 porque se me hace más rápido poner un 0 que escribir la palabra falso o que estar tecleando la tecla de tabulador, pero ya depende de cada uno. Cerramos nuestra fórmula con un paréntesis, presionamos Enter y pues vemos que efectivamente nos trae el sueldo de 12,000 pesos que corresponde al dato. Aquí lo que les mencionaba hace un momento de que si nuestro dato no es exactamente el mismo, pues puede ser que nos genere un error la fórmula. Es por eso que es importante que el dato de origen y el dato de la tabla donde se encuentra el dato resultante siempre tengan los caracteres de la misma manera. A veces por un espacio o por un carácter distinto o por un acento puede ser que no nos arroje el resultado que queremos. Por ejemplo, en este caso voy a cambiar el dato de origen, le voy a cambiar simplemente le voy a quitar este dígito y vemos cómo nos genera un error porque no encuentra este número que es 10.153, no nos lo encuentra en este rango de datos, por lo cual nos arroja un error. Entonces siempre procuren que la validación de datos sea correcta para que no tengan ningún problema. Ok, pues dicho esto, ya entonces para no estar repitiendo nuestra fórmula, pues podemos copiar directamente la fórmula y pegarla en todas las celdas vacías. Y listo, como vemos, pues cada sueldo pues ha sido traído desde la tabla de origen, o bueno, desde la segunda tabla, que en ese caso es esta. Si comprobamos, pues vemos que por ejemplo Sandra Arévalo pues tiene un sueldo de 12,000, comprobamos en la siguiente tabla, 12,000 efectivamente. Rosa Gallardo tiene un sueldo de 8,000, aquí también podemos ver que Rosa tiene un sueldo de 8,000, entonces por lo cual nuestra fórmula está funcionando de manera correcta. Cabe mencionar que uno de los detalles de buscar B es que siempre el dato de origen o el dato del que estamos tomando como referencia siempre debe de estar del lado izquierdo, porque si lo ponemos del lado derecho la fórmula nos va a generar un error, porque siempre el dato se busca del lado izquierdo y el resultante siempre debe estar del lado derecho. Voy a ejemplificar esto de la siguiente manera. Vamos a cortar esta columna y vamos a pegarla del lado derecho y vamos a definir nuestra fórmula nuevamente. Seleccionamos el dato de origen, nos vamos a la tabla de donde se encuentran los sueldos, vamos a decirle que en esta columna es donde se encuentra, en esta matriz es donde se encuentra nuestro dato resultante. Y pues en este caso, si se fijan, pues ahora nuestra columna número 1 pasó a ser la columna C, por lo cual le vamos a indicar que sería la 1 y vamos a decirle que nos busque exactamente el mismo dato. Damos Enter y pues como vemos no nos arroja nada porque el dato de origen o el dato que estamos buscando se encuentra del lado derecho.
Entonces esto es muy importante que lo tengan en mente. El dato siempre debe de estar del lado izquierdo. Si lo tenemos del lado derecho, esto no funciona. Siempre nuestro dato a buscar debe estar del lado izquierdo y el resultante del lado derecho, como estaba anteriormente. Vamos a devolverlo como estaba. Y listo. Simplemente copiamos la fórmula. Y listo, pues ya vemos que ya está funcionando otra vez. Eso también lo podemos usar con texto. La fórmula puede ser utilizada tanto con números o con texto. Vamos a ejemplificarlo usando la fórmula, pero ahora vamos a buscarlo directamente con el nombre de cada empleado. Normalmente se recomienda utilizar códigos o claves, ya que, no sé, por ejemplo, si tenemos una base de datos muy grande o una tabla de datos muy grande, puede ser que algunos nombres se repitan, por lo cual, de cierta manera, es preferente que se utilicen claves para identificar pues cada dato que queremos buscar. En este caso pues no tengo datos repetidos, por lo cual pues no hay ningún problema, pero sí es recomendable utilizar claves o códigos para buscar determinados datos. Entonces ya seleccionamos nuestro empleado, colocamos una coma, ya nos pide nuestra matriz donde se va a buscar. Para este caso, como el dato que estamos buscando es un nombre de empleado, entonces vamos a seleccionar el rango desde la columna A. Y como nuestro dato resultante sigue siendo el sueldo, pues vamos a ampliar nuestro rango de datos hasta la columna C. En este caso, pues no, la columna B no interfiere para nada, ya que solamente vamos a utilizar el dato de búsqueda y el dato resultante. Entonces vamos a definirlo como absoluto para que no se mueva el rango, si lo copiamos a otras fórmulas. Colocamos una coma y nos pide nuevamente nuestro indicador de columna. En este caso, como el rango de datos el rango de datos es distinto al que estamos usando anteriormente, este rango de datos se compone de 3 columnas. Por lo tanto, el orden pues se vuelve distinto. En este caso, nuestra columna 1 es la columna A, nuestra columna 2 es la columna B y nuestra columna 3 sería la columna C. Por lo cual, pues el dato resultante se encuentra en la columna 3. Entonces, colocamos un 3 y le decimos que nos busque, vamos a usar la palabra falso en este caso, que nos busque el dato exacto. Cerramos paréntesis y como vemos, efectivamente, pues nos trae el sueldo, pero ahora con el nombre del empleado, por lo cual pues no hay ningún problema. Vamos a hacerlo nuevamente ahora con el siguiente empleado, que es Ramón Juárez. Seleccionamos buscar B, seleccionamos nuestro dato de origen, colocamos una coma para seleccionar nuestro rango de matriz y seleccionamos nuestro rango de búsqueda. Lo definimos como absoluto, colocamos una coma. El dato resultante pues se encuentra en nuestra tercera columna y queremos que nos busque la palabra exacta. Y listo, pues vemos que ya nos está trayendo el dato resultante sin ningún problema. Entonces simplemente copiamos la fórmula y ya nos la muestra en todas las celdas. Pues bien, prácticamente así es como funciona Buscar B. Algo pues a mencionar es que no importa dónde se encuentre el origen de los datos y la tabla donde se va a buscar el dato, no hay ningún problema, no importa si se encuentra en una hoja distinta a donde queremos que nos traiga nuestro dato. No hay ningún problema por esto. Podemos traer el dato desde cualquier tabla o desde cualquier otro archivo inclusive. De hecho, vamos a hacer ese ejercicio en este momento. Vamos a abrir otra nueva tabla de Excel, o otra hoja de Excel, perdón. Otro libro. Y pues vamos a copiar nuestra tabla de los datos en este nuevo libro. Como vemos, pues ya tenemos nuestra tabla en otro archivo totalmente distinto. Vamos a renombrar el nombre de la hoja. Listo.
Ok, ahora sí ya nos encontramos en nuestra tabla donde queremos que nos muestre el dato. Entonces simplemente vamos a definir la fórmula buscar B, seleccionamos nuestro dato de origen. De igual manera pues lo vamos a volver a hacer con el nombre del empleado. Colocamos una coma y ahora pues vamos a seleccionar lo que es la matriz donde estamos buscando nuestro dato. Entonces para esto nos vamos a el libro 2, seleccionamos nuestro rango y como vemos, como estamos haciendo referencia a otro libro totalmente distinto, pues en este caso, si se fijan, el Excel en automático nos muestra el libro cerrado entre corchetes y de igual manera pues se nos muestra la hoja con el nombre de la hoja y un signo de exclamación. Esto es importante, pues recordemos que cada que queremos hacer referencia a otro libro, pues siempre va a ser encerrado entre corchetes, y cada que queremos hacer referencia a una hoja, tenemos que colocar el nombre de la hoja y el signo de exclamación hacia abajo. Y posteriormente donde se encuentra el dato, es decir, la celda. Ok, pues ya simplemente seleccionamos nuestro indicador de columnas de donde queremos obtener el dato, que sería el dato resultante, en este caso el sueldo. Pues de igual manera sigue siendo la columna 3 y queremos que nos busque el dato exacto. Cerramos el paréntesis. Y listo, como vemos pues ya nos está trayendo el dato desde otro libro totalmente distinto. Esta es la ventaja de la fórmula de buscar B, que no tiene que ser el mismo origen de datos. Puede ser desde la misma hoja, puede ser en una hoja diferente o puede ser en otro archivo totalmente distinto, siempre y cuando recuerden el dato buscado tiene que estar del lado de la columna izquierda y el dato resultante siempre tiene que estar en la derecha. No importa que se encuentre inclusive hasta el final de la última columna, por eso no hay ningún problema. Pero siempre y cuando siempre tiene que estar a la derecha. Ese es el único requisito indispensable. Y pues por último ya simplemente aquí vamos a realizar una suma. Podemos hacerlo de dos maneras. Tecleando simplemente o colocando la fórmula de suma. Seleccionando nuestro rango. Cerramos paréntesis. Y pues simplemente copiamos la fórmula. Y listo, pues ya vemos cuánto va a percibir cada empleado con base a la comisión que se le pagó. Y la comisión pues va calculada con base a las ventas que tuvo. Entonces pues prácticamente este ejercicio era para explicar cómo funciona la fórmula de buscar B. Y pues espero que les haya sido de ayuda. Si les están gustando los videos o si les son de utilidad, pues me pueden dejar un like o suscribirse al canal, con eso me apoyan bastante. Mi única intención aquí pues es ayudar a la gente a utilizar estas herramientas. De igual manera, si tienen ejercicios prácticos, pues podemos revisarlo. Simplemente mándenme un correo o pongan un comentario de lo que quisieran ver y pues hago un video con respecto a esos temas. Pues esto ha sido todo, les agradezco mucho y les deseo un muy buen día. Se despide Víctor Guerrero, hasta la próxima.